¿Alguna vez has sentido que a pesar de tus esfuerzos, tu mente sigue saboteando lo que quieres lograr? Como si dentro de ti existiera una voz que, justo cuando estás por avanzar, te dice: no puedes, no eres suficiente, o ¿y si fracasas otra vez? Si te ha pasado, no estás solo, nos pasa a todos. Y hoy, aquí en Transforma tu Destino, quiero mostrarte una técnica que no solo complementa la que ya conociste en la parte 1, sino que te lleva a un nuevo nivel. Y lo mejor, solo necesitas 3 minutos. Pero esta vez, no vamos a conformarnos con cambiar la mentalidad. Hoy vamos a entrenarla, a dominarla, porque no basta con pensar diferente por un momento. Necesitamos construir una nueva identidad mental que te respalde todos los días. Antes de seguir, si aún no has practicado la primera parte de esta técnica, te invito a ver el video anterior. Pero si ya estás listo para el siguiente nivel, quédate, porque estos 3 minutos que vienen pueden ser los más poderosos del día. En este video vamos a trabajar con lo que yo llamo la conexión de 3 capas, una técnica de 3 minutos diseñada para activar 3 niveles fundamentales de tu conciencia. Cada uno está estratégicamente estructurado para ayudarte a callar la voz del autosabotaje, encender tu intuición y anclarte en un estado de poder interno. Minuto 1. Silencio interno profundo. Este primer minuto no se trata solo de respirar. Se trata de reconectar con algo que hemos olvidado en esta era de pantallas y notificaciones: el silencio interior. Encuentra un lugar tranquilo, siéntate cómodamente y cierra los ojos. Coloca una mano sobre tu pecho y solo escucha. ¿Lo sientes? Ese es tu corazón. Esa es tu presencia. Durante este minuto, no trates de controlar tus pensamientos. Solo obsérvalos y deja que pasen. Y mientras respiras, repite mentalmente: en el silencio me reconozco. En el silencio soy. Esta frase funciona como un puente que te lleva del caos externo a tu centro interno. Porque cuando conectas contigo, el ruido del mundo deja de importar tanto. Y ahí, en ese silencio, empieza tu poder. Minuto 2. Visualización dirigida de alto impacto. Ahora que has bajado el ruido mental, vamos a usar esa claridad para visualizar tu vida como quieres que sea. No como es ahora, sino como si ya hubieras logrado eso que tanto deseas. Imagina una escena. Tú, logrando ese objetivo. Puede ser verte en una oficina cerrando un trato, terminando ese libro que sueñas escribir, o en paz contigo mismo, después de sanar una relación importante. Observa los detalles. ¿Qué ropa llevas? ¿Qué estás diciendo? ¿Quién está contigo? Pero lo más importante, ¿qué estás sintiendo? Porque el truco está aquí. No basta con imaginar. Hay que sentir que ya es real. Mientras lo haces, repite: estoy creando esto ahora mismo. Yo soy el resultado en acción. Este minuto entrena a tu cerebro a actuar desde la identidad de quien ya logró lo que desea. Porque según la neurociencia, tu mente no distingue entre una experiencia real y una visualización intensa cargada de emoción. Minuto 3. Anclaje energético del día. Este es el broche de oro. Aquí sellamos el trabajo hecho. Visualiza una energía dorada que desciende desde el cielo y te envuelve completamente. Esa energía representa todo lo que activaste en los primeros 2 minutos. Confianza, visión, propósito. Haz un gesto físico que puedas repetir durante el día. Cerrar el puño, tocarte el pecho o presionar 2 dedos juntos. Ese será tu ancla. Cada vez que lo hagas, tu mente recordará este estado de poder. Y para finalizar, repite: llevo esta energía conmigo. Hoy elijo mi grandeza. Este último paso es clave, porque el resto del día tu entorno querrá arrastrarte de nuevo a viejos patrones, pero tú ya tienes una herramienta, un disparador mental que te regresa a tu centro, a tu poder. Ahora bien, puede que te preguntes: ¿por qué funciona esto tan bien? Primero, porque durante estos 3 minutos, tu cerebro entra en estado alfa. Es un estado de relajación profunda y enfoque, en el que la mente es más receptiva a nuevos patrones. Es el mismo estado que ocurre justo antes de dormir o al despertar, momentos ideales para reprogramación mental. Segundo, al repetir la técnica cada día, estás reforzando nuevas conexiones neuronales, como si estuvieras tallando un nuevo camino en tu cerebro. Y como lo demuestra la neuroplasticidad,
Ese nuevo camino, si lo transitas cada día, se vuelve tu nuevo automático. Tercero, el componente emocional no es opcional, es esencial, porque las emociones intensas anclan los aprendizajes en tu memoria de largo plazo. Por eso, cada visualización debe estar impregnada de lo que quieres sentir, no solo de lo que quieres ver. Y cuarto, el gesto físico, el ancla, genera una asociación directa con ese estado. Así, cuando lo repitas en un momento difícil, tu cuerpo y mente recordarán automáticamente cómo te sentías en esos 3 minutos. Es una herramienta poderosa para mantenerte alineado durante el día. Ahora quiero hablarte como alguien que ha estado ahí, que también ha dudado, que ha sentido que por más que lo intenta, algo dentro lo sabotea. Lo sé porque lo viví. Y fue este tipo de rituales diarios los que me ayudaron a salir, a recuperar el control. Por eso los comparto contigo aquí, en Transforma tu Destino. Y no soy solo yo. Mira estos ejemplos reales. Laura, emprendedora, nos escribió: desde que hago la técnica completa cada mañana, siento que tengo el timón de mi día. Mi ansiedad bajó y mi enfoque se triplicó. Ya no me siento víctima del estrés. Marcos, diseñador. Usé el gesto ancla antes de una reunión importante. Nunca me sentí tan seguro. Cerré el trato más grande de mi vida y todo empezó con esos 3 minutos. Andrea, madre y estudiante. Este ritual se convirtió en mi momento sagrado. Esos 3 minutos son el único espacio del día que son solo para mí. Y eso cambió mi energía con mis hijos, con mis estudios y conmigo misma. Entonces, ¿cómo puedes integrar esta técnica en tu rutina diaria? Primera, hazla a primera hora de la mañana o justo antes de dormir. 2. Usa un temporizador si necesitas estructura. Tercero, crea un espacio tranquilo, con luz tenue si es posible. 4. Personaliza las afirmaciones. Usa palabras que te hagan vibrar. 5. Mantén un diario donde anotes cómo te sientes antes y después. Recuerda, no se trata de hacerlo perfecto, se trata de hacerlo con intención. El poder está en la repetición, no en la intensidad del primer día. Y ahora, quiero hacerte una propuesta. Haz esta técnica durante 7 días seguidos, solo 3 minutos al día, y al final, dime si no sientes más claridad, más energía, más confianza. Déjame tu experiencia en los comentarios. Cuéntame qué afirmación te resonó más, cuál fue tu gesto ancla y qué cambió en tu día después de aplicar esta técnica. Y si aún no lo hiciste, suscríbete al canal Transforma tu Destino, porque aquí no solo hablamos de motivación, aquí hablamos de neurociencia, de estrategias prácticas y sobre todo de resultados reales. Comparte este video con alguien que necesite recuperar su enfoque, porque a veces una herramienta simple compartida en el momento justo puede cambiarle la vida a alguien. Para cerrar, déjame recordarte algo. Tu mente no necesita horas de esfuerzo para comenzar a transformarse. Solo necesita consistencia, intención, presencia. Y tú acabas de dar ese paso. Cada 3 minutos bien utilizados pueden convertirse en el ladrillo con el que construyas tu mejor versión. Una versión con propósito, con claridad, con poder. Así que pregúntate hoy, ¿qué puede hacer por mí este ritual? ¿Y qué pasaría si lo mantengo por 30 días? Lo sabrás si das el primer paso. Nos vemos en el próximo video de Transforma tu Destino. Hasta entonces, recuerda, cada 3 minutos cuentan, y cada día estás más cerca de tu mejor versión.